Buen día, ¿desayunaron o no? Buen día. Buen día, bien. Gloria a Dios por su vida, gloria a Dios por ese tiempo de que cada uno de nosotros hemos dicho, me alegré cuando me dijeron, vamos. Amén, porque ¿cuántos se alegran cuando le dice, vamos a comer un queperío, vamos a comer un churrasco? Pero cuando dice, vamos a la casa del Señor, mucha más alegría, ¿no? Y una de las cosas que me pongo a pensar y siempre acompaño la iglesia perseguida, la iglesia, como dicen, subterránea en China, la iglesia que tiene que reunir, no pueden cantar, tiene que solamente susurrar, y nosotros con toda la libertad de buscar y cantar y predicar y evangelizar, debemos aprovechar lo que tenemos en nuestra mano, ¿no? Amén. Quiero dar la bienvenida, aunque ya vino domingo anterior Sam y Nicole, son amigos, levanten su mano, son amigos, lo conocimos, allá son misioneros también del Sam, ¿no? También tía Martita que está acá, qué alegría de verla acá, tía Martita y la familia, amén, gracias. Oh Padre amado, gracias te damos, Señor, en ese momento, Padre. Queremos, Señor, pedir tu presencia acá. Que tu presencia es más real que el aire que respiramos. Tu presencia es más real que la luz que podemos ver acá, Padre. Y queremos, Señor, así como nuestro espíritu puede sentir tu presencia, Padre. Yo quiero, Padre, que cada persona acá pueda sentir tu presencia, Padre. Que tú seas el centro en todo el tiempo, en nuestra vida durante la semana, en nuestra familia, en esta iglesia y en el mundo, Señor. Oh Padre amado, Señor, queremos pedir, oh Padre, que tú puedas reprender todo espíritu de bloqueo mental, todo espíritu de ceguera espiritual, y que tú puedas abrir, Señor, nuestra mente, nuestro corazón para entender tu palabra que tú tienes para nosotros hoy día, Señor. En nombre de Jesús, Señor. Amén. Señor. Amén. Aquí en Bolivia hay un dicho, ¿no? Muy conocido. Dice, ¿sabe cuál es la mentira más hablada por el Camba? ¿Quién sabe? Préstame un peso, después te devuelvo. No, la mentira más hablada. ¿Por qué? Porque es casi insignificante tener que buscar al amigo, ir a su casa y llevarle, tomar el peso que me prestó. Y también casi insignificante que el amigo que dijo al otro, préstame un peso, después le dije, oye, acordate, me debe un peso, ¿no? Casi es ridículo, ¿no? También mucha gente y llega a alguien en el semáforo a pedir limosna y dice, no tengo. Mentira, está la billetera forrada, o aunque sea 10 pesos, 100 pesos, a veces tienen. Entonces, hermanos, son cosas que el cristiano no debe hacer. Pero ¿por qué le digo eso? Porque la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir. Y la Biblia dice, pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Imagínense, todo el universo va a ser cambiado. La Biblia dice que la tierra al futuro será transformada, pero la palabra de Dios no pasarán. Y un poco lo que vamos a comentar en el sermón de hoy acerca de eso, de la palabra de Dios que se cumple al pie de la letra en todo el tiempo. Y también para motivarlos, hermano, que tú debes leer tu palabra. Nosotros ya estamos con el plan de lectura de la Biblia y hemos leído el Pentateuco, ya estamos por el libro de Ruth, ¿no? Entonces, hermano, acompañe el plan de lectura de la Biblia, una meta que no es difícil. Leer 3 capítulos de la Biblia al día te va a quitar o añadir o ser bendecido solamente con 15 minutos, 20 minutos, quizá un poco más de tu día, y es muy importante. Dice que un día
venía un burrito caminando y el burrito empezó a entrar en una ciudad. Y cuando empezó a entrar por la ciudad, él veía que todo el mundo le aplaudía, que todo el mundo le gritaba palabras lindas, que todo el mundo empezó a poner palmas delante de él para donde él pisara, que mucha gente le quitaba inclusive su manto y su vestidura y ponía a donde el burrito iba pisando. Y el burrito decía: wow, cómo la gente me quiere, cómo la gente me ama, mire qué increíble lo que están haciendo por mí. Hasta que alguien miró y dijo: señor burrito, no es para ti, es para aquel que está sobre ti. Y hermano, muchas veces nosotros también vemos Dios haciendo la cosa. Dios es el que se mueve. Nosotros somos como una herramienta colocada en un rincón de la casa. Aquí tenemos muchos agricultores, amigos, y básicamente la mayoría debe tener una cajita de herramientas en su casa. Pero esa herramienta no puede hacer nada si tú no vas y la mueves. Así somos nosotros también con el Señor. Nosotros en todo tiempo tenemos que buscar la gloria solo de Él, y solo de Él, y solo de Él. Porque la Biblia dice que por Él, para Él son todas las cosas. Toda la gloria para Él. Y alguna vez comenté de un amigo que una vez dice: pastor, ni sabe la liberación que yo hice. Y yo le dije: o sea que tú sacaste el demonio de la persona, o sea que tú hiciste la liberación. No, pastor, yo no, pero queda muy largo decir la liberación que Dios hizo usándome. Y yo le dije: hermano, la gloria de Dios no se la quita. La gloria de Dios es siempre, en todo el tiempo. Y aquí nosotros quiero que leamos este pasaje, porque justamente el día de Domingo de Ramos, más conocido, el día que se celebra la entrada triunfal de Cristo, fue un día que se cumplió una profecía, la profecía de Daniel, la profecía de las 70 semanas, y se cumplió en el año exacto, en el mes exacto, en el día exacto. Entonces, hermano, una profecía tremenda, y toda la profecía de la Biblia se cumplieron al pie de la letra. Y así como toda la profecía de la primera venida de Cristo se cumplieron al pie de la letra, toda la profecía que hay para su segunda venida se van a cumplir al pie de la letra. Y la pregunta es: ¿tú conoces? ¿Tú conoces cuáles son esas profecías de su segunda venida? Entonces, hermano, deben estudiar, deben conocer, deben estar preparados. Cuando nosotros vemos como el escenario mundial se viene preparando, nosotros a veces decimos: Dios está acelerando sus tiempos. Le quiero decir, Dios no necesita acelerar su tiempo. Él tiene su tiempo preparado, así como le voy a explicar hoy acerca de esa profecía. Él tiene su tiempo preparado de millones de años atrás. Él también, el día de su venida, no va a acelerar. Pero para nosotros que acompañamos el escenario profético de todas las cosas que vienen pasando básicamente en esos últimos años, nosotros podemos decir: se está acelerando, porque lo estamos viendo cumplir y cumplir y cumplir, y todas las cosas siendo preparadas. Abra su Biblia en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Del versículo 1 al 11. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un polino con ella. Desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un polino, hijo de animal de carga.
Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el polino y pusieron sobre su manto, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía su manto en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y también este mismo pasaje paralelo está también en Lucas capítulo 19, pero solamente voy a hacer mención de un versículo que me encanta decir como veterinario, de que en la mayoría de las Biblias tiene al final una lista de los milagros de Jesús. Pero aquí nosotros vemos que hay un otro milagro de Jesús que no está anotada en la lista de milagros de Jesús. Y aquí dice así, versículo 30: hallaréis un polino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Entonces nosotros vemos, hermano, quien conoce de campo sabe muy bien que el caballo tiene que ser domado. Un caballo que no es domado no se puede montar fácilmente. Y un burro, un polino, es mucho más arisco, mucho más nervioso que un caballo. Entonces es un animal mucho más difícil de domar que un caballo. Y aquí nosotros vemos que ese animal nunca había sido montado. Y cuando van los discípulos a recogerlo y lo traen a Jesús, él lo recibe a Jesús y lo monta como si fuera un animal domado. Entonces nosotros vemos aquí que prácticamente yo como veterinario, yo puedo reconocer aquí un milagro amado de Jesús. Un animal que nunca había sido montado, que lo recibió a Jesús y lo montó y lo llevó en todo ese camino. Y nosotros podemos ver acá básicamente que un rey, el rey que era el rey grandioso, no montaba en un burro, en un polino, en un asno. Él montaba siempre un caballo. Y inclusive cuando leía Cantares, el libro poético, el libro romántico, y Salomón, cuando dedicó a su esposa, a su amada, él decía: ¿cómo te parece con las yeguas de Faraón? Le decía. Imagínense yo llegando a mi esposa diciendo: mi amor, ¿cómo te parece a la yegua de Faraón? Me da un sopapo seguro, ¿no? Entonces eran los caballos carísimos, los caballos de primera línea que eran montados por los reyes. Y es más, en la Biblia habla en Apocalipsis que Jesús va a venir montado en un caballo blanco. Y también habla que el anticristo va a venir montado en un caballo blanco. ¿Por qué? Porque va a querer igualar a Jesús. Y eso es un tema aparte, no lo voy a explicar acá. Pero el rey montaba siempre en un caballo esplendor, un caballo de primera línea, era generalmente el más caro. Pero aquí cuando Jesús decide entrar en Jerusalén, él elige, no dice: vayan allá y busquen al caballo del rey, yo voy a montar el caballo del rey. No, Jesús dice: vayan y busquen a un burrito, ese burrito. Y aquí nosotros podemos ver, me acuerdo una vez cuando Marcos Witt predicaba, y él decía un pasaje de eso, cómo Dios usa los burros. Él se refería a él mismo en esa predicación que escuché de él, cómo Dios puede usar los burros, así como usó un burro antiguamente allá para hablar al profeta. ¿Se acuerdan? Que él habló al profeta a través de un burro. Dios puede usarnos a nosotros también de la manera que somos. ¿Por qué? Porque nosotros, aún siendo burro, aún siendo arisco, Él debe ser glorificado en todo lo que Él hace con nosotros. Amén. Entonces, en la introducción, se puede poner directamente ahí, la entrada triunfal de Jesús no fue una improvisación,
No fue algo que Jesús simplemente dijo, bueno, ahora voy a improvisar, no hay el caballo blanco, busque el burro que está más cerca, más fácil. Aquí nosotros vemos que fue una declaración pública, profética y poderosa de que Él es el rey prometido, pero no como los hombres esperaban. Nosotros vemos que Jesús primeramente aquí, siendo Dios, Él sabía que había un burro en un lugar. Él sabía qué palabra debía decir y Él sabía todas las cosas que debía hacer. Y me gusta mucho cuando leía para preparar este tema, ahí en el libro de Lucas, capítulo 19, la primera parte del capítulo habla del Zaqueo. ¿Y por qué quiero comentar acerca de la vida del Zaqueo? Porque Zaqueo, cuando Jesús estaba entrando, toda la multitud seguía. Zaqueo era un hombre enano, un hombre pequeño. Y de repente él sube a un árbol y lo único que él quería era ver a Jesús. Y aquí es muy diferente la historia de Zaqueo con la historia de todas las demás personas. Porque todos los demás buscaban a Jesús por un milagro. Todos los demás querían a Jesús porque alguien estaba enfermo o porque él mismo estaba enfermo y necesitaba algo de Jesús. Y Zaqueo quiere buscar a Jesús, solo quería verlo. Ni siquiera tenía la opción de conocerlo. Y Jesús llega en ese momento y mira al enano arriba de un arbolito y se hace una autoinvitación. No tuvieron que invitar a Jesús. Jesús dice, bájate, yo quiero ir a tu casa, quiero entrar contigo, quiero cenar contigo. Aquí nosotros vemos que Jesús tiene esa autoridad, así como hizo con nosotros también un día. Yo quiero entrar contigo, yo estoy tocando tu corazón, quiero entrar a tu corazón, quiero cenar contigo, quiero tener una relación contigo. Y aquí nosotros vemos lo que sigue en este pasaje. El rey soberano orquestra, planea, planifica su entrada. Y aquí dice, id a la aldea que está enfrente de vosotros, hallaréis un asna atado. Jesús da instrucciones precisas sobre exactamente dónde está el animal, qué hacer y qué responder a los dueños. Eso no es casualidad, es soberanía. La Biblia dice en Isaías 46:10, yo anuncio el fin desde el principio. Entonces Jesús no es simplemente una víctima del destino. Él es el rey soberano que controla cada detalle. Tu vida no está a la deriva si Él reina en ti. Cada detalle de tu vida Él está controlando. Él le está ayudando. Le comentaba con los hermanos misioneros mientras venía el camino los milagros que Dios hizo en esa campaña de siembra. Cuando tenía que llover, pedía para llover, llovía. Cuando no tenía que llover, pedía para no llover y venía la lluvia y Dios apartaba la lluvia. Son cosas tremendas porque Él está en el control. Él está con nosotros, Él es nuestro ayudador, Él está con nosotros en todo tiempo. Y aquí Jesús le dice que vaya, que el animal estaba en un lugar preciso y Dios sabía que estaba amarrado. Y cuando llegó alguien, imagínense, la historia dice que los discípulos van y encuentran el animal amarrado y empiezan a desatarlo y el dueño mira y viene, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pensó que era un ladrón, estaban robando su animal. ¿Y qué hacen con mi animal? ¿Por qué lo está desatando? Y ellos dicen, es porque el rey lo necesita, Jesús lo necesita. Y quizá esa persona no sabían quién era Jesús, quizás sabían, quizás no sabían. La historia en la Biblia no especifica el por qué, pero ellos simplemente cuando reconocen que Jesús necesitaba, ellos dicen, lévenlo, pueden llevarlo. Y Jesús le dice la palabra exacta que ellos debían decir, porque el Señor lo necesita. Porque el Señor lo necesita de este animal. El Señor necesita usarlo. Entonces ese rey humilde también cumple la profecía. En Mateo ahí dice, eso aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta. He aquí tu rey viene a ti manso. Quiero que abran su Biblia ahí en Zacarías capítulo 9.
El pastor Sebastián ya lo leyó, pero lo vamos a leer otra vez. Zacarías capítulo 9, del versículo 7 al 11. Dice así: quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios. Me encanta mucho cuando encuentro esa palabra remanente en la Biblia, porque esa palabra remanente significa un grupo de personas que pasaron por dificultades, pero permanecen fiel. Y ese remanente, no solo hablando de esta iglesia, ese remanente es el remanente que Dios va a venir a recoger. No estoy hablando específicamente de una iglesia, porque la Biblia dice: bienaventurado aquel que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, hermano, nosotros como remanente, nosotros somos un grupo de personas que, aunque el mundo está corrompido, nosotros no somos corrompidos. Aunque el mundo está, como dice la palabra, la maldad se multiplicaría, nosotros somos apartados como santos para el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Aquí nosotros vemos y queremos jóvenes como José, que estaba en Egipto, pero Egipto no estaba en su corazón de ellos. Queremos ver jóvenes como Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, que estaban en Babilonia corrompida, pero la Babilonia no estaba en ellos, porque ellos se consideraban y tenían el convencimiento, la certidumbre de que eran apartados para el Señor. Entonces aquí también dice: quedará también un remanente para nuestro Dios. Cuando está hablando de ese remanente, está hablando del grupo de cristianos que más adelante pasaron por persecución, aserrado vivo, crucificado, comido por leones, pero permanecieron firmes hasta el final. Y me gusta mucho el pasaje cuando habla en el libro de Hebreos, acerca de la lucha, acerca de la fe. Este capítulo me apasiona mucho cuando habla de la fe, de personas que pasaron dificultades. Y aquí dice así, versículo 33, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones. Y aquí dice: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, y dice: de los cuales el mundo no era digno. Y todos esos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Hermano, aquí dice: los cristianos de aquella época no eran dignos. El mundo no era digno de tenerlo. Yo le pregunto, hermano, tú como un remanente, tú como un hombre, una mujer santa, apartada para Dios, ¿tú estás queriendo agradar el mundo o estás viviendo en el mundo apartado para Dios? Hermano, el mundo no es digno. El mundo no es digno de un cristiano. Las cosas del mundo no son dignas para nosotros para vivir. Aquí sigue diciendo así: entonces acamparé, versículo 8, Zacarías 9:8. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. No pasará más sobre ellos el opresor. Es una promesa del Señor. Y una de las cosas que me encanta orar y me encanta enseñar a la gente a orar, es orar basado en la promesa del Señor. Por ejemplo, la Biblia dice: tú y tu casa serán salvos. Nosotros como padre, como madre, podemos orar diciendo: Señor, tú has dicho, yo y mi casa. Si mis hijos no están andando como deben andar, lo coloco en tu mano para que tú puedas traerlo. Y aquí también dice: no pasará más sobre ti el opresor. El Señor está mandando una promesa de que el diablo no
tiene autoridad sobre ti. El diablo no tiene autoridad sobre nosotros. El Señor lo dice y Él lo cumple. Versículo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un polino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Hermana y hermanos, tú por la señal de tu pacto serás salvo. El nuevo pacto de Dios, como Él dice en el momento de la Santa Cena, Él dice: he aquí el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. Aquel Cordero de Dios que en el Antiguo Testamento debería ser sacrificado para cubrir el pecado, ahora era el Cordero de Dios, Jesús, que quita el pecado del mundo. El versículo 16 dice: y los salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo. Aquí nosotros vemos que está hablando de un día específico. Entonces, el día específico del Señor estaba llegando. Y aquí nosotros vemos cómo el Señor cumple su palabra en todo lo que Él hace. Jesús no entra aquí en la ciudad con espada, con autoridad, como un rey, con guardias, implantando su autoridad a la fuerza, sino con mansedumbre. En vez de imponer, se ofrece. En vez de conquistar con violencia, conquista por amor. Y nosotros podemos ver acá que a este Dios que nosotros seguimos, las demás religiones exigen sacrificio. Todas las religiones antiguas, Él ha tenido que ofrecer sacrificio para un Dios. Y aquí nosotros vemos cómo Dios prepara todo el Antiguo Testamento para entender de que llegaría un día que nuestro propio Dios sería el sacrificio por nosotros. Lo que el pueblo antes sacrificaba un cordero para cubrir su pecado, llega un día que Dios manda a su propio Hijo para ser el cordero. Aquel mismo Dios que creó los cielos, que creó la tierra, como habla en Juan capítulo 1, Él viene y Él se ofrece por ti y por mí. Y hermano, por eso que nosotros vemos que es el mayor amor que puede haber. Porque si yo me ofreciera para morir por ustedes, de nada serviría. O quizá, como yo siempre digo a mis hijos, si fuera necesario yo morir para que ustedes vivan, lo haría. Y todo el mundo que es padre o madre acá entiende muy bien y sabe muy bien, pero de nada serviría. Y aquí llega un momento que el propio Dios, el que se ofrece por nosotros. Y aquí nosotros seguimos viendo que el mundo celebra el poder, pero el reino celebra la humildad. Reconoce al rey que entra en tu vida con gracia y no con imposición. Reconoce. Por eso la Biblia habla en Apocalipsis 3 que le está a la puerta y le llama. Por eso Jesús dice que el ladrón entra por la ventana arrombando, pero él entra por la puerta como invitado. Y es por eso que nosotros podemos entender que Dios no va a entrar a la fuerza a la vida de una persona. Si fuera así, no hubiera un ladrón solo en el mundo. Si fuera así, no hubiera guerra, no hubiera maleante, no hubiera todo. Dios iría a entrar a la fuerza y hacer que todo el mundo viva como un robot. Pero Dios espera que nosotros lo invitemos. Y es por eso que la Biblia dice: adorarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza.
Alguna vez digo y siempre repito porque para mí es el mejor ejemplo. Ustedes seguramente ya escucharon que cuando fui pedí la mano de mi esposa, le guié a mi suegro y le dijo: no quiero solo su mano, la quiero por entera. Y también no podemos decir, bueno, 364 días del año voy a ser tuyo, pero un día del año voy a ser de la otra mujer de la esquina. No, ella me quiere por completo, yo la quiero por completo. Y Dios también te quiere por completo. Y el Señor no entra a la fuerza. El Señor viene y Él quiere estar con nosotros en todos los días de nuestra vida. El rey recibe alabanza. El versículo 6 al 9 dice: la multitud tendía su manto y decían: Hosanna al Hijo de David. En Salmo 118 dice: sálvanos ahora, te ruego, Jehová, bendito el que viene en nombre del Señor. En 2 Samuel, Dios promete que del linaje de David vendrá un rey eterno. La multitud reconoce que Jesús es el Hijo de David. Era un título mesiánico. Claman: Hosanna, una súplica, sálvanos ahora. Pero nosotros vemos aquí que el contexto que usaba el pueblo acá, ¿por qué decían sálvanos ahora? Hosanna, ¿por qué decían? Porque el pueblo, en este contexto de acá, no estaban pensando en un salvador de sus almas, no estaban pensando en un salvador de su pecado, no estaban pensando en aquel que iba a morir para perdonar su pecado. Cuando ellos clamaban: Hosanna, sálvanos ahora, querían que los salvara de la imposición romana que dominaba sobre ellos. Ellos querían un salvador para entrar y crear un golpe de estado, para que ese salvador destronara a los romanos, que así como vieron que Jesús tenía el poder de sanar, tenía el poder de resucitar muertos, tenía el poder de sanar ciegos de nacimiento, ellos querían que Jesús llegara en ese momento, quizás levantara su mano y quisiera una rebelión que destronara el gobierno de los romanos. Pero cuando los romanos llegaron y cuando lo agarraron a Jesús, Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Yo no estoy acá porque si mi reino fuera de este mundo, yo podría causar una rebelión. Yo estoy seguro que los seguidores de él iban a apoyar. Pero Jesús no estaba hablando de un reino de este mundo. Y aquí nosotros vemos que el pueblo estaba diciendo que Jesús pudiera salvarlo del grupo de romanos. Y un poco días más tarde, solamente 4 días después, todo este pueblo que estaba clamando a Jesús como su rey, como su Señor, estaban negándolo y estaban diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Solamente 4 días después, en lugar de elegir a Jesús para que sea suelto, lo eligieron a Barrabás. Y hay un dicho que dice que después de eso, por más de 2000 años, nosotros seguimos eligiendo a los ladrones. En época de elección, de campaña política, nosotros vemos acá, y quiero que tú puedas abrir ahí en Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo 31. Jesús anuncia la negación de Pedro. Jesús llega acá y dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Nosotros vemos acá que Jesús había rogado para que la fe de Pedro no falte. Y este pasaje que vemos acá, que Satanás ha pedido para zarandearlo como a trigo, nosotros vemos también en Romanos capítulo 8, cuando habla de que Jesús intercede por nosotros. También vemos que en ese mismo capítulo de Romanos 8 habla que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y nosotros podemos ver que mucha gente entiende mal ese contexto.
¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios y Jesús y el Espíritu Santo son uno. No son tres dioses, es un solo Dios en tres personas. Nosotros podemos ver y entender, muchas veces equivocado. Muchas veces le ponen a Jesús en un contexto así, de que Dios está en su trono sentado y que Dios es aquel Dios que tiene rayos en su mano y que Dios es aquel Dios que quiere fulminar a la humanidad y que nosotros estamos acá y que Jesús llega al medio a interceder entre Dios y los hombres para que la destrucción de Dios no vaya sobre los hombres. Pero en ese capítulo 8 de Romanos, Él está hablando de que Él intercede por nosotros en algo diferente, en los deseos de la carne. Y es por eso que Dios está sentado a la diestra, Jesús está sentado a la diestra de Dios. Y lo único que Él intercede entre nosotros y Dios es acerca de los deseos de la carne, que Él pueda ayudarnos en los deseos de la carne. Y aquí nosotros vemos cuando Pedro dice así: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Yo le pregunto, ¿cuántas veces cantó el gallo antes que Pedro negara a Jesús? 3. No, aquí dice que antes que cantara el gallo, Pedro negaría 3 veces a Jesús. Pero nosotros vemos que cuando van a agarrar a Jesús y el arresto de Jesús, y luego a Jesús, lo voy a resumir ese texto, que lo van a agarrar a Jesús y Pedro saca su espada y corta la oreja del soldado, y él desafió a que esos soldados lo mataran. Entonces aquí nosotros vemos que en ese momento Pedro literalmente dice: no te negaré, si es necesario moriré por ti. Pero un poco más adelante, cuando agarran a Jesús preso y Jesús está siendo humillado, y ahí Pedro teme a que lo agarren y hagan con él lo mismo por ser un seguidor de Cristo. Y le llegan a Pedro y dice: yo te he visto con Jesús, tú eres uno de sus discípulos. Él dice: no, yo no. Negó la primera vez. Lo vuelve a otra persona a decir: te he visto con Jesús y uno de mis primos es seguidor de Jesús y yo sé que tú eres un seguidor de él. Él dice: no, y vuelve a negar a Jesús la tercera vez. Y aquí voy con eso, hermano. Me acuerdo una historia de que había la iglesia perseguida en un país comunista, y en un culto en un lugar subterráneo llegan 2 soldados con la ametralladora y dice así: ahora le vamos a dar una oportunidad. Todos los cristianos que se queden acá lo vamos a matar. Los que quieran y que no son cristianos pueden salir. Dice que varias personas se levantaron y se fueron, y ellos dejaron su ametralladora y dijeron: bueno, nosotros también somos cristianos y ahora podemos adorar y orar con ustedes, porque sabemos que los que se quedaron son los verdaderos cristianos. Los que salieron negaron a Jesús. Aquí Pedro hace algo similar. Pedro, cuando es para morir, él dice no. Cortó la oreja del soldado y podía matarlo ahí. Estoy seguro que si alguien apuntara una pistola y dijera a usted: nega a Jesús, nadie lo haría. Pero ¿cuántas veces estamos haciendo como Pedro, negando a Jesús en otras situaciones de nuestra vida? ¿Cuántas veces estamos negando a Jesús en la manera que hacemos los negocios? ¿Cuántas veces estamos negando a Jesús cuando están coimeando al paquingo que le quiere cobrar la multa? ¿Cuántas veces estamos negando a Jesús cuando están a solas con su celular en un cuarto oscuro? ¿Cuántas veces están negando a Jesús cuando están solos con su novio en un lugar inapropiado? ¿Cuántas veces están negando a Jesús con su actitud? Entonces, hermano, nosotros debemos cuidar de no negar a Jesús,
porque la palabra dice bien claro: sed fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida eterna. Aquí nosotros vemos el rey provoca una reacción. Cuando el rey entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? La llegada de Jesús causó una conmoción, pero también confusión. Muchos lo reconocen solo como un profeta, no como el Hijo de Dios. Isaías dice: despreciado y desechado. Quiero que abran su Biblia, Isaías capítulo 53. Vamos a leer este pasaje. Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestra enfermedad y sufrió nuestro dolor, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, hermano, la aplicación: ¿quién es Jesús para ti? ¿Es simplemente un buen maestro? ¿Es un modelo moral? ¿O es el Señor de tu vida? La entrada de Cristo exige una respuesta personal. Y cuando nosotros vamos al libro de Daniel capítulo 9, abra su Biblia, Daniel capítulo 9, nosotros vemos que en ese día se cumplió exactamente la profecía de las 70 semanas de Daniel. Daniel capítulo 9, del versículo 20 al 27. Dice así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún yo estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora has salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿de quién estaba hablando? De Jesús. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán la devastación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hermano, aquí no le voy a comentar de la última semana, porque esa última semana que habla es un estudio escatológico de lo que está por venir. Y aquí yo le pregunto: ¿tú estás preparado para la llegada de esa última semana? Hermano, debemos estar preparados, pero solo voy a hablar de la primera parte. Una manera sencilla de que tú entiendas eso, no lo voy a explicar a profundo, porque el propio Jesús, cuando
cuando va a hablar de ese tema, él dice así: el que lea, entienda. Cuando vea la abominación desoladora de la cual habló Daniel, Jesús se estaba refiriendo a este pasaje. Él dice: el que lea, entienda. El propio Jesús, cuando habló de este pasaje con su discípulo, no se sentó y le dio una clase escatológica de días o de semana. Él dijo: lea, busque leer para entender. Entonces, hermanos, si nosotros como cristianos no estamos leyendo para entender la palabra, estamos fallando. Jesús mismo dijo: el que lea, entienda. Y aquí nosotros vemos acá, para que usted entienda una manera sencilla, 69 semanas. Yo estaba hablando de semanas de años, de 7 años. Y cuando aquí nosotros vemos también los años del judío, era 360 días. Y aquí yo estaba hablando 69 semanas por 7 años, daba 483 años. ¿A partir de cuándo empieza a contar esa profecía? La próxima, por favor. Empieza a contar cuando habla en Nehemías capítulo 2, del versículo 1 al 8, cuando fue dada la orden para reconstruir a Jerusalén, que aquí habla muy claro en el libro de Daniel, que dice así: desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, que son 69 semanas, que son 483 años. Y eso se cumplió, según el estudio más profundo del calendario y día, se cumplió exactamente el día de Domingo de Ramos, cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén y fue reconocido por todo el pueblo como el Mesías, como el enviado, como el hijo de David, como Osana, aquel que viene en nombre del Señor. Y aquí está interesante que cuando Jesús había nacido, vino un coro de ángeles cantando a los pastores que estaban pastoreando a las ovejas, diciendo: Osana, Osana, Osana a Dios en las alturas. Estaba diciendo aquel día los propios ángeles, adorando al Dios que había nacido con sangre y carne para poder derramar su sangre por nosotros. Los ángeles estaban adorando, diciendo la misma palabra que lo dijeron acá en el día del Domingo de Ramos, en el día de la entrada triunfal: Osana, Osana. Osana a Dios en la altura, bendito el que viene en nombre del Señor. Estaban hablando del Señor Jesús acá. Cuando terminan los 480 años, se termina exactamente en el día de la entrada triunfal del Señor, en el año 32 después de Cristo. ¿Cómo se cumple? Cuando Jesús entra en Jerusalén montado en ese asno, lo hace como el Mesías príncipe anunciado por Daniel. Y ese día, por primera vez, él permite públicamente que lo aclamen como el rey Mesías, cumpliendo literalmente lo que hemos leído en Zacarías 9:9 y también aquí en Daniel capítulo 9:25, que dice: avatar el Mesías príncipe. El reloj profético de Daniel llega justo al momento en que Jesús entra como el rey prometido acá. Entonces, hermano, aquí es muy importante entender de que Él entra como el Mesías príncipe. Y Jesús, cuando muchas veces tú lees en la palabra, Jesús hacía un milagro y ¿sabe qué decía los discípulos? No le decía: vayan, cuenten a todo el mundo para que sepan que yo soy el Hijo de Dios. ¿Sabe qué le decía Jesús? No digan a nadie. No digan a nadie. Quedó escrito, pero Jesús decía: no digo a nadie. El momento no es aún. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que tenía un día y una hora estipulado. Y Jesús decía: no digo a nadie porque aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi día. Entonces, en resumen, una explicación más sencilla de la profecía de las 70 semanas. Dios reveló
a Daniel que el Mesías aparecería 483 años después y un decreto para reconstruir Jerusalén. Ese decreto fue dado en 445 a.C. 483 años más tarde, Jesús entra triunfalmente en Jerusalén, cumpliendo la profecía al pie de la letra. Esa fue la declaración pública de su identidad como el Mesías. En Zacarías también, cuando habla Zacarías 3:9, dice Jehová de los ejércitos: quitaré el pecado de la tierra en un día. Quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Cuál fue el día que el pecado fue quitado de la tierra? El día que Jesús murió crucificado por nosotros. En 1 Pedro capítulo 1:18 nosotros vemos, dice así: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en lo postrero tiempo por amor de vosotros. Entonces, hermano, ese día de Jesús, el día que Jesús iba a ser muerto por nosotros, no fue un plan B de Dios. No fue Dios cuando Adán y Eva cayó que Él dijo: bueno, ahora tengo que hacer un plan B. Mi plan A era que ellos no pecaron, pero el plan B, bueno, voy a tener que algún día enviar a mi hijo a morir por ellos. No fue un plan B. Ahí dice que el plan de que la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sea derramado para rescatarnos de nuestro pecado, estaba preparado desde antes de la fundación del universo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que conoce todos los días, todas las cosas. La hora determinada, eso lo vamos a explicar un poco más el próximo domingo en la segunda parte de esta prédica, que vamos a seguir explicando acerca del día, del mes, día y hora exacta que Jesús murió y tenía que cumplir con toda la profecía y con todo lo que hablaba acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy día es importante que tú puedas entender que la profecía de las 70 semanas se cumplió en el año exacto. Pero cuando nosotros el próximo domingo vamos a avanzar ese tema, ustedes van a entender que no solo se cumplió en el año, sino también en el mes, el día y hora exacta. Porque Jesús mismo repitió varias veces: mi tiempo aún no ha llegado. En Juan 12 dice, Jesús se refiere que hay una hora estipulada para Él morir. Y en Mateo capítulo 26 Él dice: ahora ha llegado, es llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de pecadores. Entonces, hermano, para que tú puedas entender, el sacrificio de Cristo no fue un accidente. Y yo le pregunto también, ¿quién sacrificó a Cristo? ¿Quién mató a Jesús? ¿No fueron los romanos? ¿No fueron los sacerdotes? ¿No fue Judas que lo traicionó? Jesús murió porque el Padre mismo lo entregó. ¿Se acuerda que Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esa copa? Y Dios no lo pasó, porque ese día y hora exacto estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, y Jesús lo sabía, porque la Biblia dice que Él se ofreció por nosotros. Es muy importante entender eso, hermano. Aplicaciones prácticas. Confía en la soberanía de Cristo. Él dirige la historia de tu vida con propósito. Recibe al rey humilde. Él no impone su señorío. Él toca la puerta de tu corazón. Ahora la pregunta es: nosotros le servimos a Él ¿por qué? Nosotros le estamos sirviendo a Él por querer algo de Él, como se enseña mucho hoy en muchas otras iglesias. Tú quieres un milagro, venga a pactar, venga a dar su dinero, venga aquí.
y motivan mucha gente a buscar a Dios, a veces por la prosperidad, a veces buscan a Dios, buscan a Jesús que quieren ser prosperados, a veces lo buscan a Dios porque quieren algo de Él. Yo me acuerdo un libro que leí que el autor decía que preguntó a muchas personas por qué quería ir al cielo. Cuando preguntó a un enfermo, ese enfermo dijo porque allá no habrá enfermedad. Cuando preguntó a un necesitado que trabajaba muy duro, él dice porque allá no tengo que trabajar. Cuando preguntó a un que pasaba necesidad, él dijo porque allá va a haber las bodas del Cordero, va a haber de todo para comer sin tener que trabajar. Y fue preguntando uno al otro. Y la respuesta más precisa que él tuvo fue cuando preguntó a una niñita. ¿Por qué? Porque la niñita aún no conocía que es necesario trabajar, que hay dificultades en la vida, aún no conocía de la dificultad de la enfermedad, pero cuando preguntó a la niñita, ¿por qué tú quieres ir al cielo? Y ella dice, porque quiero ver a Jesús, porque quiero estar con Él. Entonces, hermano, nuestra vida de cristiano no es buscar a Jesús como hicieron ellos acá, de rendir tributo, reconocer que era el Jesús, que era el Mesías, que era el enviado, porque quería que Él destronara a los romanos. Y el momento que Jesús ya estaba preso, siendo humillado, siendo crucificado, la gente se olvidó de Él. Nosotros debemos buscar a Jesús, como dice aquí, por lo que Él es, no por lo que Él puede darnos. Debemos buscar a Él por lo que Él es. Y lo mejor que nosotros podemos tener es sentir la paz en nuestro corazón, sentir su presencia. Porque cuando habla en la Biblia, Emmanuel es Dios con nosotros, que levantaría con nosotros en todo tiempo. Cuando pase por el agua, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. En Salmo 23:4 dice, cuando pase por el valle de la muerte, estaré contigo. Es por eso que queremos estar con Él. Responde con fe. No basta con la emoción del momento, hay que confesar con la boca y creer con el corazón. Jesús no solo cumplió una profecía, aplicación en práctica, Él cumplió mucho. Entró en Jerusalén como el rey esperado, pero fue a la cruz como el cordero entregado. La entrada triunfal es un prólogo de su victoria final. Hoy sigue entrando no a una ciudad, sino a corazones que lo reciben como rey y salvador. Y aquí yo estoy a la puerta y lo llamo. ¿Ya le has abierto tú la puerta de tu corazón a Él? Quiero invitar a los de la alabanza que pasen. Quiero invitarte a que tú te pongas de pie, que podamos orar en ese tiempo, diciendo al Señor, no solo te quiero buscar a ti para que tú seas el rey que quite el dominio del mal. No solo quiero buscarte a ti por lo que tú puedes bendecirme o prosperarme. No solo quiero buscarte a ti porque tú puedes sanar de mis enfermedades. No solo quiero buscarte a ti porque tú puedes restaurar quizás su familia o su matrimonio. Yo quiero buscarte a ti por lo que tú eres. Yo quiero buscar a ti, quiero vivir contigo, quiero obedecerte a ti en todo lo que tú haces. Oremos. Oh Padre amado, gracias te damos, Señor, en este momento. Oh Padre amado, queremos mirarte a ti. No queremos recibirte a ti solamente como hicieron ese día de Domingo de Ramos, recibiéndote a ti como un rey, esperando la liberación de los romanos, y 4 días después entregar y cambiarte a ti por un ladrón, por Barrabás. O 4 días después la misma multitud que decía bendito el que viene en nombre del Señor, estaban diciendo crucifícalo. Oh Padre amado, porque tú, en lo que sigue el pasaje, entraste al templo y quitaste todo el comercio que había y dijiste, mi casa
que es llamada casa de oración se ha convertido en una casa de comercio, se ha convertido en una casa de robo. Oh Padre amado, nosotros que somos tu templo del Espíritu Santo, no queremos que tu templo sea un lugar también de comercio. No queremos que tu templo sea un lugar de robo. No queremos que tu templo sea humillado. Queremos que tu templo, queremos que tu lugar en nosotros sea santo. Queremos que tu lugar en nosotros sea el lugar más importante. Queremos, Señor, recibirte como Rey, Señor, no solo los días buenos de nuestra vida, sino también cuando pasamos por dificultades, cuando estamos, Señor, también quizás siendo tentados. Queremos honrarte, oh Padre. Queremos honrarte en todo tiempo, en todo lugar que vayamos. Queremos, Señor, adorarte con nuestro ser, con nuestra mente, con nuestro corazón, en nombre de Jesús. Amén. Mientras cantamos una canción, quiero invitar a los niños que pase a un tiempo que vamos a orar por los niños, porque ayer fue el día del niño. Amén. Amén, amén. En los primeros meses de la iglesia, aun cuando estábamos en el hotel, me acuerdo muy bien, estaba un día de eso, Rebeca, Renata, Analía, estaban bajando la escalera para llegar ahí. Y yo hablé a ellos así: ustedes son el futuro de la iglesia. Y al momento el Espíritu Santo me reprendió. ¿Se acuerda Renata, Rebeca de eso? Y le dije: no, ustedes no son el futuro, ustedes son el presente. Porque una de las profecías que me encantaba desde niño, me apasionaba, y yo lo tenía bien guardado y la sabía muy bien, cuando decía: vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones y soñarán sueños los ancianos, y sobre los siervos, sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Hermano, los tiempos de hoy, no espere que Dios solo use a los pastores, a los teólogos. Dios quiere empezar a usar desde esos niños muy pequeños, porque la palabra dice: ellos profetizarán. Entonces los padres de esos niños, cuando ellos hablen alguna cosa, alguna palabra del Señor, tomen mucha atención. Amén. Vamos a orar por ellos. Levanten su mano. Oh Padre amado, gracias te damos, Señor, en ese momento. Gracias te damos, Señor, por esos niños, Señor. Queremos bendecir esos niños, Señor. Oh Padre amado, y queremos, Señor, que tu palabra se cumpla en ellos, Señor, cuando dice: vuestros hijos profetizarán. Queremos que ellos sean una generación muy usada delante de ti en este tiempo, Padre, para levantar esa cosecha, oh Padre, de almas para ti.
que lo puedan ser grandemente usados, Padre. Queremos pedir que tú puedas guardarlos, Señor, de esta generación corrompida, de esta generación perversa, que lo puedan ser guardados y apartados, Señor, en tus caminos y en santidad, que lo puedan crecer en estatura y conocimiento de tu palabra, así como dice que tú crecías. Jesús crecía en conocimiento, conocía en la palabra, que lo puedan oír tu voz, que lo puedan obedecerte, que lo puedan andar en tus caminos, que lo puedan ser fieles a ti, Señor, que lo puedan cumplir cada uno de ellos su propósito que tú tienes para ellos, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Sí.